Yo no quería saberlo, pero lo supe. El hombre que cruzaba mi cuadra todas las noches era el mismo que daba la misa los domingos en mi barrio. Trabajo en la recepción de un hotel chico, a unas cuadras de la avenida Tulum. El turno de la noche es más rutina que otra cosa. Abro el libro de incidencias, reviso las llegadas del día siguiente en la pantalla, cuento el fondo de caja, cierro el portón lateral con candado y dejo la marquesina encendida a media luz. La máquina de hielo hace un zumbido parejo. El aire se queda pesado y llega el olor del puesto de pastor de la esquina, que aguanta más tarde que todos. A esa hora los autobuses todavía pasan cada tanto y la calle suena hueca. Él empezó a aparecer como si siempre hubiera estado ahí. Alto, flaco, camisa negra de manga larga, pantalón de vestir, zapatos que no hacen ruido. No volteaba. Pasaba frente al hotel con un paso parejo, ni lento ni apurado, como quien ya conoce cuántos semáforos tiene por delante. La primera vez no me fijé. La segunda, vi una cadena fina en su cuello. La tercera, lo recuerdo claro. El brillo de la cruz cuando la marquesina pegó justo en el ángulo. Un destello breve, dorado, y me llegó una sensación rara. No el nombre, la cruz, y luego la forma de caminar. Se me pareció. Me quedé con eso en la cabeza todo el turno. Al día siguiente, cuando lo vi de nuevo, ya lo esperaba sin querer. Mismo paso, mismo gesto de apretar el labio de abajo con los dientes, como pensando algo. No llevaba nada en las manos. No parecía borracho, ni perdido. Si me preguntas, era alguien que iba a un lugar y sabía cuál. Yo vivo a unas calles de una parroquia. No voy mucho, pero paso por fuera todo el tiempo. La idea de que fuera el sacerdote me pareció exagerada. Cancún es chico si te mueves siempre en los mismos 3 o 4 rumbos y la gente se parece. Me repetí eso. Igual, la curiosidad me ganó. Un domingo por la tarde entré, bancos de madera rayados con iniciales, un ventilador de pie que vibraba y hacía un golpeteo metálico, niños peleando por el misal, el olor de vela apagada. Él salió del sacristía con la misma calma con que cruzaba mi calle. La casulla cubría todo, claro, y no vi cadena. Me senté atrás. Cuando terminó, se paró frente al altar y dio la bendición. No pasó nada especial, salvo un gesto mínimo. Bajó la mano un poco más despacio, como medio segundo fuera de ritmo, y miró hacia atrás, hacia donde yo estaba. No fue una mirada larga. Fue suficiente para que el "se me pareció" se hiciera más pesado. No dije nada, nadie dijo nada. Traté de olvidarlo. Esa misma semana, salí por café a la tienda de la esquina. El vigilante me pidió una botella de agua y 2 bolsas de hielo chico. Dejé el mostrador en la pantalla de bloqueo, puse el letrero de "vuelvo en 5" y caminé. En la esquina había 2 hombres. Uno era él, el otro más joven, con tenis blancos y una sudadera que parecía nueva. No estaban discutiendo, pero tampoco sonaba a charla de domingo. No escuché la oración completa de nada. Me llegaron pedacitos. Aquí, no, más tarde, lo de siempre. El joven miraba hacia los lados cada tanto. Él hablaba con la cabeza apenas inclinada, las manos abajo, como quien explica un precio o un acuerdo. Seguí de largo. No me detuve a observar. Entré, pagué, pedí el café, la botella y el hielo. Fueron pocos minutos. Cuando regresé por la misma esquina ya no había nadie, ni a un lado ni al otro. El letrero de la tienda hacía un zumbido y la calle estaba igual de vacía que siempre. Esa noche me quedé con la sensación de que, si era él, me había visto. La marquesina hace sombras raras cuando el viento mueve los cables. Si uno se para en cierto punto, de repente queda iluminado por completo y luego vuelve a quedar a oscuras. Me pasó que pensé, si se para ahí, lo voy a ver de frente. No pasó. Siguió con su ruta invisible y yo con la mía. No te voy a decir que lo descubrí. No soy detective, no tengo fotos, ni placas, ni nada. Tengo lo que vi.
Un par de días después de la misa, me tocó cerrar turno y dejar al vigilante con la llave del portón. Caminé por Tulum porque el taxi no iba a tardar y me gusta mover las piernas antes de dormir. El pavimento estaba húmedo en parches. En la banqueta de enfrente había un sedán oscuro estacionado con el vidrio del conductor un poco abajo. Lo vi por lo que era, un coche en alto. Lo que me detuvo fue la cara adentro. Era él, sin cadena, pelo más corto, la barba hecha. La camisa no era negra ni de manga larga. Era algo claro, con cuello abierto. La estructura era la misma, los ojos eran los mismos. No sonrió, no hizo señas. Me miró, nada más. Yo no supe si acercarme o no. No me acerqué. El sedán se movió lento, sin encender las luces. Avanzó unos metros, dobló en la esquina y recién ahí las prendió. No sonó a apuro, sonó a alguien que no quería llamar la atención. Esa fue la última vez que lo vi así de cerca fuera de la iglesia. Después, ni en la calle ni en la parroquia. Pasé 2 o 3 veces por el templo en horarios distintos, no para hablar con nadie, solo para asomarme a la nave y ver el altar. La cruz dorada que yo recordaba nunca estuvo ahí cuando pasé. Puede ser que la hayan guardado, que alguien la cambiara por otra, que estuviera en reparación, que la usaran solo en fiestas. Yo noté su ausencia y seguí. Lo único que hice distinto fue cambiar de lado de banqueta para no volver a pasar por la esquina donde los había visto hablar. Todo esto pasó en pocas semanas. Lo extraño es que una vez que se te mete una imagen, cuesta sacarla. En el hotel nadie habla de esas cosas. La noche te hace escoger tus temas. Hablamos de huéspedes que llegan tarde, de maletas olvidadas, de taxis que no aparecen, del aire que gotea. Nadie dice, vi al padre de tal iglesia caminando solo a medianoche. Tampoco lo conté en mi casa. Si lo dices en voz alta, suena a chisme, y yo no quería eso. Yo no sé nada. Yo vi a un hombre. Hubo detalles que se me quedaron por pedazos, como si mi cabeza los hubiera registrado para darles forma después. El primer día que me di cuenta de la cadena, él levantó el mentón al pasar por debajo de la marquesina. Ese gesto enseñó la cruz un segundo. Luego, la sombra la borró. El día de la tienda, el más joven tuvo un tic raro en la pierna, un movimiento rápido del pie dentro del tenis, como si quisiera irse pero todavía no. En la misa, cuando pasó a dar la comunión, tuvo que detenerse porque un niño no alcanzaba y se inclinó con paciencia. No vi maldad en su cara. Vi a la misma persona en 2 lugares que no combinan. Lo que hice de ahí en adelante fue mínimo: cambiar mis rutas y aprender a mirar menos. Suena cobarde, pero es lo que hay cuando trabajas de noche. Uno elige qué mirar para poder dormir. Si lo veo pasar, ya no lo miro de frente. Si voy por café, cruzo por la otra esquina. Si me toca ir a la parroquia por algo, un bautizo de un sobrino, una misa por alguien que se fue, me siento en un costado y salgo sin hablar. No me interesa resolver nada. El que quiera resolver, que lo haga con pruebas, con nombres, con tiempos. Yo no las tengo. Una madrugada hubo un huésped que me pidió un cargador. Subí al 2º piso a buscar entre los que dejan en objetos olvidados. Desde la ventana del pasillo se ve la avenida. Ahí vi al sedán otra vez, o a uno parecido, estacionado donde no molesta. No había nadie dentro, por lo menos no se veía. Me quedé un segundo, volví a bajar y seguí con lo mío. Al regresar a la ventana ya no estaba. Puede que fuera otro coche. Puede que yo ya estuviera viendo sedanes en todos lados. La mente hace eso cuando algo te inquieta. A veces pienso que todo pudo quedarse en la primera imagen. Un hombre de negro, una cruz que brilla, una noche tranquila. Si no hubiera entrado a la misa por curiosidad, si no hubiera tenido que ir por café justo cuando él estaba en la esquina, si no me hubiera cruzado con la mirada en el coche, pero pasó así, y así lo cuento. Me preguntaron una vez
sin saber de esto? ¿Por qué nunca menciono la parroquia cuando doy direcciones? Dije que por costumbre. No es verdad. Es porque la parroquia es el segundo punto en el mapa de lo que vi y no quiero trazar la línea. Me basta con saber que existe. Hay algo más que no sé si suma o si solo es otra de esas cosas que uno agarra para no quedarse con la cabeza vacía. La cadena. La busqué en otros lados, en el cuello de otros, en la vitrina de una joyería barata, en la garganta de un huésped que bajó a fumar. Ninguna tenía ese mismo brillo, no porque fuera especial, sino por el ángulo en que la vi aquella vez. Hay ángulos que te persiguen, como si uno hubiera aprendido a ver de cierto modo en una noche cualquiera y ya no pudiera desaprender. No quiero exagerar. No hubo persecución, no hubo nadie siguiéndome, no hubo mensajes. Hubo una mirada en un coche, un hombre que arrancó sin luces y encendió hasta la esquina, un cruce de ojos en una misa. Y luego, nada, nada visible. Lo demás es silencio voluntario. Si me preguntas por qué lo cuento ahora, es porque siento que algún día iba a salir de todos modos. No para acusar, no para limpiar nada, solo para ponerlo en orden. Yo soy recepcionista, ordeno cosas, reservas, llaves, llamadas, quejas. Puse en fila lo que vi. Lo puse por fechas y lugares en mi cabeza y ya. Lo suelto para poder seguir viendo la puerta de vidrio del hotel como siempre, sin pensar que detrás de cada reflejo hay otra vida. A la gente le gusta cerrar con moraleja. No la tengo. La noche de la avenida Tulum sigue igual. Camiones que pasan, olor a gasolina y pastor, turistas que vuelven tarde, uno que otro perro flaco cruzando a su ritmo. Si él sigue pasando, no lo vi más. Si sigue oficiando, no me senté donde lo alcance la mirada. Cuando paso frente a la iglesia, miro rápido el altar porque me quedó la costumbre. Y en todas esas veces, lo único constante fue esto. La cruz nunca volvió al altar y yo nunca volví a mirarlo de frente. La única vez que corrí dentro de un panteón fue por una mujer que se desvaneció detrás de un muro donde no hay salida. Yo trabajé como ayudante del encargado en el panteón. No era un trabajo romántico ni misterioso. Era chamba. Barrer corredores, cambiar bolsas de basura, rellenar agua en los floreros, mover la escalera para que la gente alcanzara las gavetas altas, revisar candados, anotar en la bitácora qué se cerró y a qué hora. Entraba temprano y casi siempre me quedaba hasta que el encargado, un señor grande al que todos llamábamos Don Eusebio, me pedía echar el último candado de la reja chica. Éramos dos para todo el campo. Así que aprendí a caminar rápido, a mirar por costumbre si había veladoras encendidas cerca de flores secas y a distinguir a simple vista qué ofrendas eran de ayer y cuáles tenían una semana. El panteón tiene partes nuevas, que en realidad ya no son nuevas, y un rincón antiguo que parece haberse quedado en otra época. Para que te lo imagines, un corredor angosto, como de 1,20 m de ancho, piso de cemento gastado con una grieta larga que atraviesa de lado a lado. A la derecha, filas de nichos viejos de cemento pintado. A la izquierda, un mausoleo familiar que tapa la vista. Al fondo, un muro liso, alto, sin puerta. Ahí, el viento casi no corre. Cuando llueve, el agua de una gotera cae en una cubeta y se oye el tac, tac, parejo. Ese rincón tiene un olor distinto. Humedad, flor cortada y vela apagada. En ese fondo hay una lápida sin nombre. No me refiero a letras borradas, hablo de una placa lisa, de mármol claro, sin grabado, con una cruz de fierro oxidada clavada en una base chueca y un florero de cemento sencillo pegado al piso. Nunca supe quién estaba ahí. En la oficina no había registro de ese lote. Decían que, en algún tiempo, los libros se mojaron y se perdieron varias referencias.
No era raro. En el osario común hay cajas con etiquetas medio comidas por la humedad. En fin, esa lápida existía como existen muchas cosas viejas en un panteón, sin explicación, pero con su lugar. Ahora, lo que te quiero contar empezó como una curiosidad tonta de rutina. Todas las mañanas, cuando hacía mi primera vuelta, yo pasaba por ese corredor y veía lo de siempre, salvo por un detalle. En el florero de la lápida sin nombre había rosas blancas recién puestas. No hablo de un montón revuelto ni de restos. Era un ramo chico, ordenado, las espinas ya quitadas, cortes diagonalitos en los tallos, una liga transparente sosteniendo los tallos juntos. La primera vez pensé, pues ayer vino alguien. La segunda, se me pasó verlo. La tercera ya me quedó claro que yo no había visto a nadie entrar a esa hora y que aún así las rosas aparecían como si alguien hubiese llegado un minuto antes que yo. Le pregunté a don Eusebio sin buscarle misterio. Le dije, oiga, ¿quién trae flores a la lápida del fondo? No trae nombre. Él, sin pararse, con ese modo práctico que tenía, contestó, déjalas ahí, siempre han estado ahí. No sonrió, no me guiñó el ojo, no me contó una historia vieja. Lo más dijo eso y siguió, golpeando el marco de un nicho con el manojo de llaves para que la tapa asentara bien. Yo también seguí. Pero ya me entendés, cuando algo se repite con tanta puntualidad, se te queda. Durante varios días hice una prueba boba, más por necio que por otra cosa. Después de barrer, vaciaba el florero y lo dejaba seco, limpio. A la mañana siguiente, el agua estaba otra vez transparente y fría, y las rosas estaban acomodadas igual. Un día, por puro control, dejé una hojita atravesada en el borde del florero como para notar si alguien movía las cosas. Al día siguiente, la hoja estaba junto a la base de la cruz, pegada al mármol mojado, y el ramo estaba en su lugar, con la liga puesta y los cortes todavía claros, sin ese borde oscuro que toma el tallo cuando pasa el tiempo. No es que yo quisiera encontrarle lo raro, era nada más esa sensación de que algo se mueve cuando tú no estás mirando. Yo conocía bien los accesos. La reja del fondo es alta, con puntas. El muro de ese corredor no tiene puerta. Para llegar ahí hay que entrar por adelante, pasar por la casetita donde se sella un pase y cruzar 3 hileras de mausoleos. Tenemos una bitácora que se firma al abrir y al cerrar. A esa hora, las únicas personas que se mueven son los de siempre. La señora que vende flores en la entrada, un par de familiares que traen veladoras y a veces un albañil que viene a repellar algo. Nadie que yo no vea pasa por el corredor del fondo sin que yo me entere, y menos tantas veces seguidas. Un jueves, de esos de garúa que empapa sin darse cuenta, me tocó quedarme al cierre. Don Eusebio tenía que ir a ver un trámite y me dijo: «Cierras tú, joven, revisa bien el lado de las gavetas y pones el candado chico primero». Yo hice lo de siempre. Ya iba de regreso por el lado antiguo, con el llavero pesado metido en la bolsa, cuando la vi. Estaba parada justo frente a la lápida sin nombre, a unos 2 metros del florero. Traía un vestido negro sencillo, nada de lutos teatrales, y un abrigo delgado que ya se le pegaba a los brazos por la lluvia. El pelo oscuro, recogido hacia un lado, mechones pegados a la mejilla. En una mano tenía un ramito de rosas blancas envuelto en plástico. Con la otra, como apoyada, sujetaba la cruz de fierro oxidado, no fuerte, como tocándola nomás. No me acerqué de golpe. En el panteón uno aprende a hablar en voz baja. Dije: «Buenas tardes, señora, ya casi cerramos». Ella me miró rápido, como cuando te interrumpen una oración, y bajó la vista. Di 2 pasos. Ella dio otros 2, hacia la salida. Solo que hacia ese corredor que termina en el muro. Yo no me preocupé. Pensé que iba a doblar por el lado donde el corredor hace una L. Avancé sin correr. Apenas giré la esquina, ya no estaba.
No hubo sombra que salta ni ruido raro. Nada. Lo que pasó fue esto. Llegué al ángulo muerto, di vuelta y en ese tramo que mide, te lo juro, 10, 12 pasos como mucho, no había nadie. Mis ojos se fueron directo al muro del fondo, liso, alto, sin puerta, con alambre arriba. A la izquierda, el mausoleo familiar que cierra la vista. A la derecha, los nichos. No hay hueco. Revisé el pasillito lateral, 5 o 6 pasos, por si se había metido detrás de un monumento. Nada. Volví la mirada a la lápida. El florero tenía agua clara hasta la mitad y el ramo, ya sin plástico, estaba acomodado. La liga seguía en los tallos. Una de las pétalas se había pegado a la superficie del mármol, como cuando algo se moja con esa agua fina que deja la cubeta de la florería. Yo todavía tenía el buenas tardes en la boca. La lluvia. Sí, estaba lloviznando. Pero te digo la diferencia, porque en el panteón te vuelves buen observador. La lluvia deja gotitas desparejas, con respingos de polvo. Lo del florero era otra cosa. Gotas parejas en las pétalas, sin tierra, como cuando salen del balde limpio y frío. Y el agua estaba más fría que el aire. Metí un dedo por pura costumbre y se me heló la yema. Si alguien puso esas flores, lo hizo en ese minuto en que yo no la tuve a la vista. No voy a decir se desvaneció como en una película. Digo, yo caminé, llegué al ángulo, no tardé ni 3 segundos y cuando pude ver el tramo completo, ella ya no estaba. Y no hay salida por ahí, eso es lo que hay. Me quedé quieto un momento, más por respeto que por miedo. Me di cuenta de otro detalle tonto. Había una marca de suela mojada, chiquita, cerca del borde del corredor, y se cortaba antes de llegar al florero. No seguí buscando más huellas. Miré al cielo, nublado, y a la reja del fondo, cerrada, y me dije que no tenía sentido darle vueltas. Fui a cerrar la otra ala del panteón porque el horario es el horario. Al volver, pasé de nuevo por el rincón antiguo. Las rosas seguían ahí. La cruz, torcida como siempre. La gotera en su ritmo. Esa noche no conté nada. En la bitácora puse lo de todos los días. Se cierra reja chica. Se verifica lado de gavetas. Dormí bien, pero con la imagen de ese tramo vacío pegada como una fotografía mal impresa. Al día siguiente, temprano, las rosas ya no eran el ramo chico de la tarde, sino otro, igual de blanco, pero con menos tallos, como los que deja la gente cuando ya no alcanza para algo grande. Otra liga, el mismo corte limpio y un olor verde fresco. Yo las miré y me dio esa mezcla rara de curiosidad y de cuidado, como cuando encuentras algo que no es tuyo y de todos modos te toca acomodarlo. No voy a inventar que desde ese día oía susurros ni que me salía vapor de la boca. Lo que cambió fue que empecé a evitar ese corredor a la hora en que la luz baja y las sombras del mausoleo tapan la esquina. Si tenía que pasar, pasaba, pero con prisa, sin detenerme. Y cada mañana, si me tocaba la vuelta temprano, las rosas estaban. No fallaron ni un lunes. Hubo gente que me preguntó, con toda naturalidad, dónde podían dejar flores en tumbas sin nombre. Les explicaba que podían dejarlas en el osario o en algún espacio común. Nadie me dijo, yo las dejo en el rincón del fondo. Nadie reconoció ese ramo. Y te aseguro que la señora de la florería de la entrada identifica a sus clientes de memoria. Un día, por comentar, le pregunté si vendía muchos ramos de rosas blancas de 5 o 6 tallos, así con la liga. Me dijo que sí, que siempre salen, que a veces los hacen para veladoras. Nada fuera de lo normal. Con don Eusebio el tema no dio para mucho. Le volví a mencionar semanas después, aparece en diario, ¿verdad? Él, sin levantar la vista, desde antes que yo. Y ya. A veces su modo seco parecía una pared más de ese corredor. No es que no le importara, lo conocía.
Era un hombre que respetaba lo que no se entiende. Su forma de respeto era no meterle palabras. Una tarde, por fin de mes, nos tocó levantar veladoras recuperadas. En los nichos de esa zona había frascos de vidrio con cera pegada hasta la mitad, mechas cortas, hollín en la boca. Al pasar frente a la lápida sin nombre, vi que el florero tenía agua turbia, como cuando pasa el fin de semana y nadie cambia nada. Me agaché para vaciarla y, debajo del florero contra el mármol, estaba la liga del ramo del día anterior. Transparente, estirada, pegada por la humedad. Son cosas simples, pero te arman un cuadro. Había una mano que llegaba ahí. Ponía las flores con cuidado, quitaba la liga, la dejaba caer sin querer y se iba por un camino que yo no veía. Alguna vez pensé, lo confieso, en esconderme a cierta distancia y esperar. Luego se me quitó, no por miedo a lo que vería, sino por respeto. Además, mi trabajo no es vigilar a los vivos ni a los muertos, es mantener el lugar. Y muchas veces, cuando quieres cazar una explicación, acabas inventándola. Preferí seguir con lo mío. Eso sí, hubo un detalle que me quedó clavado. Otro jueves, varias semanas después del primero, empezó a llover otra vez. No fuerte, de esas lloviznas que dejan el piso con un brillo parejo. Yo estaba en el lado contrario, cerrando un candado, cuando vi, de reojo, un bulto negro, un paraguas, pensé, moverse hacia el fondo. Caminé por inercia hasta la esquina. Nadie. Volví a la lápida. Un ramo nuevo, idéntico. El agua del florero estaba a la mitad, como siempre. Toqué el mármol y estaba frío. Me quedé un momento sin hacer nada, con el llavero en la mano, escuchando la gotera. Y solo me salió decir bajito, «Ya nos vamos, señora». No sé a quién le hablé ni por qué. Tal vez solo era para no sentir que yo era el único ahí. Con el tiempo, ese rincón se convirtió en un punto de referencia. Si alguien preguntaba cómo llegar a tal fila de nichos, yo decía, se pasa por donde está la cruz de fierro oxidada. Y luego corregía, mejor por el pasillo de al lado, y los llevaba por otra ruta. En el mapa mental del panteón, ese lugar se volvió un hueco que evitaba. No por capricho, por esa sensación rara que te deja algo que no puede ser y sin embargo es. Una mañana, una señora llegó a preguntar por un difunto de los años 70. Traía una carpeta con papeles. La acompañé a la oficina, buscamos, no estaba. Volvimos caminando despacio. Al pasar cerca del rincón, ella se detuvo un segundo, miró hacia la esquina y siguió. Dijo como quien recuerda una frase suelta, hay gente que viene sola. No lo dijo como advertencia ni como cuento. Fue algo que soltó y ya. A veces pienso que si lo que yo vi tiene una explicación, la explicación está en esa frase. Hay gente que viene sola. Y hay cosas que uno no necesita ver dos veces. Yo no tengo una teoría. Sé que a cierta hora, con cierta luz, mis ojos vieron a una mujer parada frente a una lápida sin nombre. Sé que di unos pasos, vi el pasillo vacío y volví al mismo punto con un ramo ya acomodado. Sé que al tocar el agua estaba más fría que el aire, como si hubiese estado en una cubeta hace poco. Sé que desde entonces, a esa hora, prefiero tomar el pasillo paralelo, y sé que al día siguiente, y al otro, ahí estaban las rosas blancas, nuevas, con sus cortes limpios y su olor verde. A veces, cuando un familiar me pide que lo acompañe a dejar flores, me quedo a un lado mientras reza. Hay un silencio que se entiende, incluso si no compartes la oración. En el panteón, ese silencio pesa distinto según el lugar. El del rincón antiguo pesa más. No sé si es por la gotera, por el muro sin salida, por la cruz chueca, por la placa lisa sin letras, o por lo que yo recuerdo. Pero pesa. Si te llevé hasta acá, solo quería contarte lo que vi, tal cual, sin adornos. No me interesa convencerte. Yo hago mi trabajo, cierro la reja chica, firmo la bitácora
y me voy. Cuando vuelvo, al día siguiente las rosas siguen apareciendo, no fallan, como si alguien tuviera una cita ahí y yo no fuera parte de esa conversación. No pasé nunca más por ahí al atardecer y las flores siguen apareciendo. A mí me pagaban por cerrar puertas y anotar cosas. El 2B no estaba en mi ruta. Entraba de noche, turno completo hasta el amanecer. Escuela primaria particular en Querétaro, 2 bloques. El nuevo, con vidrio y aluminio. El viejo, de pasillos largos, puertas de madera y bisagras que suenan si las empujas con prisa. Me entregaban el llavero grande, la bitácora y el radio. El guardia del turno tarde siempre me decía lo mismo al pasarme el parte. Si no es necesario, no abras el 2B. Lo decía sin tono de broma ni misterio, como quien repite un procedimiento. Está en reforma, añadía. Yo asentaba, tomaba las llaves y me iba a caminar. Mi ruta era sencilla. Portón principal, reja del estacionamiento, candados del área de servicios, puertas del comedor, salas del bloque nuevo, patio central, pasillo del bloque viejo y regreso por la biblioteca. Una vuelta cada hora, más o menos. Anotaba hora y observaciones en la bitácora. Si llovía, el pasillo del bloque viejo olía a humedad guardada, como cuando abres un salón que estuvo cerrado mucho tiempo. No había cámaras dentro de ese pasillo, solo afuera, hacia el patio. En el llavero, por cierto, venían todas las llaves de salón, menos la del 2B. No era raro, a veces retiran una llave cuando van a cambiar cerraduras o hay mantenimiento. La primera vez que vi la luz en la rendija iba pasando normal. El pasillo estaba apagado, solo entraba la luz cálida de un foco del extremo. Y el 2B con esa línea blanca debajo. Blanca de verdad, como luz de farmacia, no del mismo tono que el resto de la escuela, que es más amarillo. Me detuve, miré el número pintado en la puerta, pasé la mano cerca de la rendija para ver si era reflejo de algo. No, era una luz encendida adentro. No abrí, lo anoté en la bitácora. Fuga de luz en 2B. Seguí. A la noche siguiente, igual. El pasillo apagado. Y la rendija del 2B clara, fina, constante, como si la lámpara fuera nueva. Pegué la oreja a la madera, sin hacer ruido. Nada. Ni ventilación, ni música, ni pasos. No abrí. Volví a anotar. Luz en 2B, constante. Quien no hace rondas cree que uno camina para espantarse. No. Uno camina para repetir. La repetición es lo que te dice cuando algo no cuadra. En esa escuela todo tenía su patrón. El prefecto apaga luces a la misma hora, las de limpieza salen antes de las 9, la alarma interna queda lista, el perro del vecino ladra siempre que paso por la reja lateral. Si algo rompe ese patrón, te detienes, lo registras y, si puedes, lo corriges. La tercera noche llovía más. En el pasillo viejo siempre cae una gota desde una lámina que no sellaron bien. Deja un puntito en el piso, nada grave. Yo llevaba el impermeable, la lámpara y el llavero. Al pasar otra vez frente al 2B, la rendija blanca estaba igual que los días anteriores, pero con una diferencia, el zumbido de la lámpara. Ese sonido agudo, constante, que hacen los tubos cuando tienen balastro viejo. Muy leve, pero estaba. Me quedé parado. Si hay corriente en un salón que oficialmente está en reforma, puede ser problema. Y si hay problema, la responsabilidad me cae a mí. Busqué en el llavero, por costumbre, aunque sabía que la del 2B no venía. La pasé una por una hasta confirmar lo mismo de siempre. Toqué la manija solo para probar y se dio. Yo no tenía la llave y la puerta no estaba con candado ni con seguro. Estaba cerrada, sí, pero no trabada. Eso, para mí, ya era un motivo suficiente para entrar y revisar, aunque el jefe hubiera dicho no abras en general.
Si una puerta que debe estar cerrada no lo está, entras, apagas, aseguras, reportas. Es lo básico. Empujé despacio. La madera pesó, la bisagra sonó poquito y la luz me dio de lleno. Era luz fría, blanca, de esas que dejan todo plano y sin sombras. El salón no estaba en obra como yo esperaba. No había cubetas, ni plásticos, ni herramientas. Había 18 mesas dobles alineadas, todas con su silla adentro. Al fondo, un pizarrón blanco sin restos de marcador. A la derecha, una repisa con libros del método de lectura, cuadernos de caligrafía con portada azul, cajas de colores. Ventana hacia el patio interior con persianas medio cerradas. Todo limpio, sin polvo, como si lo hubieran usado de día. Di 2 pasos. Olía a humedad, pero no a encierro. Olía a salón. En la primera fila, sobre la mesa junto a la puerta, vi un cuaderno abierto. Caligrafía, pautas dobles, letras M y N repetidas. La orilla de las hojas estaba levantada, como cuando un papel se humedece tantito y pierde lo plano. No eran gotas, no estaba chorreado, solo esas ondas de la humedad. La tinta azul brillaba todavía. No me puse a tocarlo para ver si manchaba. No hago eso, solo lo miré. Me quedé ahí de pie un momento más, pensando en que alguien debió dejar la puerta así y la luz encendida. Los de mantenimiento no entran tan tarde. Las señoras de limpieza menos. Los maestros no dejan cuadernos abiertos de noche. Por eso iba a apagar y cerrar para ya no volver. Alcé la mano, localicé el apagador junto a la puerta. Lo presioné. La lámpara del techo se apagó al instante. El zumbido se fue. El salón quedó oscuro como debe. Y ahí escuché el arrastre. No duró mucho, 1 o 2 segundos. No vino de un punto, como de una esquina o de la mesa de adelante. Vino del cuarto entero. Fue el sonido de muchas patas raspando piso al mismo tiempo. Ese raspón seco que deja marcas si te fijas. No fue un golpe, ni un empujón de aire. Fue un arrastre simultáneo. Giré la cara hacia las filas. Las sillas seguían dentro de las mesas, pegadas a su lugar, todas parejas. Ni una fuera de línea, ni un rayón nuevo en el mosaico. Nadie. No pregunté, ¿hay alguien? No juegas a eso en un espacio vacío. Respiras, te aseguras de no estar pisando nada suelto, y sales. Bajé la mano, tomé la manija y cerré sin azotar. La madera encajó. Me quedé un segundo frente a la puerta, a la altura de la rendija, como hago siempre, para confirmar que la luz quedó apagada. La línea blanca seguía ahí, exacta, del mismo tono de hace un minuto, fija debajo de la puerta. Abrí otra vez, por pura lógica. Adentro estaba oscuro como lo dejé. El interruptor estaba abajo. Cerré de nuevo. La rendija seguía blanca. No era reflexión de un foco del pasillo, porque el pasillo estaba en penumbra. No venía de la ventana del salón, porque la ventana daba a un patio interno sin luces. No era el brillo del piso, ni de mi lámpara, porque la traía apagada. Era esa línea blanca, tercamente blanca. No me entretuve más. Caminé hasta el final del pasillo. Encendí el foco de ese extremo. Regresé al 2B. La rendija seguía igual. Me alejé sin comentar con nadie, porque a esa hora no había nadie, y tampoco me iba a poner a buscar explicaciones en voz alta. Fui al portón, di la vuelta completa como marcaba mi ruta. Cuando me tocó otra vez pasar por ahí, tomé el camino largo, por el patio. No volví a mirar la puerta. En la bitácora puse lo que correspondía. Puerta 2B, cerrada sin seguro. Lámpara interior encendida. Se apaga. Línea de luz permanece bajo puerta. Se requiere revisión eléctrica. No añadí nada más. Al salir del turno, ya con luz de mañana, busqué al jefe y le conté lo mínimo necesario, como se reporta cualquier anomalía. No le di vueltas, no adorné. El 2B estaba sin seguro, con luz prendida. Entré, apagué, pero afuera por la rendija la luz se quedó blanca.
Él escuchó, movió la cabeza una vez y dijo: «Ese salón está cerrado desde hace 3 años». Él lo dijo así, con datos, sin levantar la voz. Luego agregó que la llave la tiene la administración, que no la cargamos nosotros, que está fuera de uso por temas de papeleo, que nadie entra. Me pidió la bitácora para leer el registro. Le señalé la línea. Él hizo una nota al margen: revisar con mantenimiento. Y ya. Nada de historias, nada de sermones. Esa tarde me puse a pensar si había una explicación eléctrica. No soy técnico, pero he visto luminarias conectadas a circuitos raros, focos de emergencia que siguen encendidos, balastros que se quedan con una chispa mínima. También he visto puertas que parecen cerradas y no lo están. Todo eso es real, pero lo real también fue lo que vi. Adentro se apagó, afuera quedó la rendija blanca. Son 2 cosas que no deberían coexistir. Volví al turno esa noche y no crucé el pasillo viejo. No me pagan por buscarle 3 pies al gato. Si algo se tiene que ver, que lo vea mantenimiento con la administración, con luz de día, con su llave. Yo cuido el perímetro, cierro lo que corresponde, verifico portones y apago lo que me toca. Cambié un poco la ruta. Al llegar al patio central, en vez de tomar el pasillo de madera, rodeaba por la biblioteca y regresaba por el patio pegado a la barda. No es que me escondiera, solo dejé de pasar por donde no hay necesidad. Pasaron varios días sin novedades. Llovió menos. El perro del vecino volvió a ladrar en el mismo punto. Una noche vi al prefecto revisar lockers en el bloque nuevo, como siempre hace cuando se le queda alguna puerta mal cerrada. Me saludó de lejos, le devolví el saludo. No hablamos del 2B, no hacía falta. En este trabajo, si alguien no te pregunta por algo, mejor. Lo único que modifiqué fue mi atención a los sonidos. A veces, en la distancia, los tubos de las luminarias cantan un poco antes de fundirse. A veces, el metal del techo se enfría y truena. El bloque viejo tiene su eco particular, un rebote corto que hace que cualquier ruido parezca más cerca. En adelante, cuando cruzaba por la orilla del patio y el aire estaba quieto, escuchaba. Nunca volví a oír el arrastre. Tampoco volví a ver la rendija blanca, porque ya no pasé frente a esa puerta. Una mañana, semanas después, vi a 2 de mantenimiento cargar cajas desde el bloque viejo. Les pregunté si iban a entrar al 2B. Dijeron que no, que estaban limpiando un bodegón que está a 2 puertas. Les pregunté, como quien no quiere, si el 2B seguía en reforma. Así nos dijeron, contestó uno. Está fuera de uso. Y se fueron. No hay más historia ahí. En la bitácora seguía notando lo que correspondía. Apagado de luces del comedor, candado del estacionamiento, portón sin novedades. Cuando hacía frío, me quedaba en la caseta un rato, con café. Si llovía, secaba el piso frente al principal para que no resbalara nadie de madrugada. Trabajo normal. Lo único que no volvía a hacer fue poner la suela frente a esa rendija. No necesitaba comprobar nada. No sé si al final alguien fue a revisar el 2B con técnico. Puede ser que sí. A veces avisan, a veces no. Un día cambiaron todas las luminarias del bloque nuevo y me enteré porque llegó el camión con tubos nuevos. En el viejo no vi que trajeran nada. Tal vez ya estaba resuelto desde antes y lo que vi fue una cosa mínima, un remanente de luz de alguna instalación rara. Tal vez fue un reflejo que no supe identificar. Tal vez. También puede ser que había un circuito que por alguna razón dejaba pasar un hilo de luz por ese borde aunque el foco estuviera apagado. No tengo cómo saberlo. Lo que sí sé es que ese salón no estaba vacío como en Reforma. Tenía mesas, sillas, repisas, marcadores, borrador limpio. Tenía un cuaderno abierto con letras repetidas y la orilla ondulada por la humedad de esa noche. Y que, cuando apagué, el salón se quedó a oscuras. Y al cerrar, la rendija siguió blanca como antes. Eso es todo. Yo no voy a decir otra cosa, ni le voy a poner nombres a lo que no toca. Para mí, con lo que vi,
y con lo que me pagan por hacer, alcanza. A veces, alguien me pregunta qué es lo más raro que me ha pasado en una ronda. No cuento esto. Digo que una vez se quedó un ventilador prendido en el comedor y me tocó subir a desconectarlo desde el tablero. O que un gato se metió a la biblioteca y tumbó un estante de plástico. Historias así. Lo del 2B no lo cuento porque no se presta a anécdota. No tiene chiste ni remate, tiene hechos. Los hechos no siempre dan plática. Si me preguntas por qué me acuerdo con tanto detalle, te diría que uno recuerda lo que no encaja. No porque asuste, sino porque ocupa un espacio en la cabeza que no encuentra dónde acomodarse. Cada vez que paso cerca del bloque viejo, sigo la misma costumbre. Camino por el patio, miro el árbol del centro, cuento mentalmente las ventanas hacia arriba y sigo. El pasillo del 2B queda a mi izquierda, fuera de vista. Así está bien. Un par de veces, ya muy tarde, vi luz blanca reflejada en el vidrio de la administración, blanca como la del 2B. Pero esa sí venía de la fotocopiadora que alguien dejó conectada, o de un cargador que tiene un LED fuerte. Fui, verifiqué, desconecté y anoté. Eso sí me toca, el resto no. No voy a exagerar diciendo que desde aquella noche duermo peor o que me quedé con un miedo. No, trabajo igual, solo cambié un tramo de mi ruta. Si un día me piden que acompañe a mantenimiento al 2B, voy y ya. Con luz de día, con su llave y con la persona que sabe del tablero. Por mi cuenta, a esa hora, no vuelvo a abrir esa puerta. La última vez que escuché mencionar el 2B fue porque un padre de familia preguntó en la reja si la escuela iba a abrir más salones para primer grado. Yo no supe qué responder y le dije que pasara a la oficina en horario. Se fue. El lunes siguiente hubo juntas de maestros en el bloque nuevo. Nadie habló conmigo. Nadie tiene por qué hacerlo. Yo seguí con lo mío. Cerrar puertas, anotar cosas y mantener las rutas donde deben estar. El 2B no está en mi ruta. No necesito que esté. No necesito mirar lo que no me piden mirar. Aprendí que, en este trabajo, a veces lo mejor que puedes hacer es no quedarte parado donde la cabeza se llena de preguntas. Nunca volví a mirar por la rendija y nunca quise saber quién encendía esa luz.